los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Desde hace siglos, el hombre ha sentido la necesidad de afrontar retos que en un principio no estaban hechos para nuestra especie. Por este motivo, el logro de volar como las aves es posiblemente el más desestabilizador de todos. Ahora bien, no siempre todo lo que está asociado a volar es positivo. A veces, cuando menos lo esperamos, surgen situaciones que desencadenan terribles catástrofes, cuyos ecos, estos sí más extraños, resuenan con fuerza en el presente. Hoy te vamos a hablar de misterios de la aviación. Poco más que añadir. Despegamos. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotros estamos en un hangar, menos mal, porque esta tierra es bastante cálida y aquí por lo menos se nota un poquitín de fresquito. No demasiado, porque ya se sabe que en Tucson, Arizona, o Tucson, Arizona, lo vamos a decir en nuestro castellano habitual, pues aquí hace mucho calor. En fin, que nos hemos venido hasta aquí para hablaros de algo que yo no sé si son las fechas más apropiadas, porque ya estamos entrando en periodo vacacional y Laura Falcó, buenas noches. Hablar de misterios de la aviación no sé yo si es lo mejor, ¿no? Bueno, te voy a decir algo. A mí fíjate que estar aquí, o sea, estos aviones, estos esqueletos de aviones, no dejan de parecerme algo inquietante. No sé por qué, es como que toda cosa viva de repente verla así como desguazada, tiene un rollo extraño, ¿no? Y es verdad que los misterios de la aviación los hay muchos, pero bueno, no tienen por qué ocurrirle a nadie. Ya, lo que pasa, quiero decir. Sí, pero lo que pasa es que generalmente no suelen ser muy agradables. Lo vamos a ver en los próximos minutos. Pero en fin, estabas comentando que efectivamente cuando uno está rodeado de algo que ya hace tiempo que ha dejado de tener vida, en el sentido de que por aquí han pasado muchas emociones, mucha gente, muchos sentimientos, mucho viaje. Es como las casas, ¿no? Una casa cuando dejas de habitarla, sí, parece que de repente empieza a morir hasta que se convierte en una casa casi encantada, ¿no? Es que es lo mismo, o sea, las casas abandonadas, y pasa un poco como los aviones. O sea, si fuera un vehículo pequeño no es lo mismo, pero un vehículo así tan grande que dentro casi es toda una capacidad de una casa, prácticamente un avión, tiene ese rollo cuando se abandona, da esa cosa inquietante. Bueno, pues si hay alguien al que le encanta la aviación, porque yo creo que tiene alma de piloto, lo que pasa es que ahora nos explicará por qué no lo acabó siendo. Es José Guijarro, ¿cómo estás? Pues como un niño con zapatos nuevos. Me encanta. Mira, me he subido a la cabina de ese Airbus para flipar un poquito. Me he puesto ahí como un piloto, porque sí, soy un poquito piloto frustrado. Y no puedo, primero, por la vista. Llevo dioptrías, soy miope y esto es incompatible. ¿Ni aunque te operes? Hombre, no, si te operas no, pero luego necesitas la pasta para sacarte la carrera, que no es fácil, por complicada. Pero y es carísima. Es carísima, claro. Es carísima, sí. Sin las horas de simulación y tal, puede estar rondando los 104, 100 ¿Qué dices? euros. ¡Ostras! Pues es una pasada. Claro, antiguamente la gente que hacía se apuntaba al ejército,
se sacaba la titulación y luego se iba a la parte privada, hasta que el ejército detectó eso y lo empezó a prohibir. Entonces te exigían que como mínimo te estuvieras, no sé si eran 5 años en el ejército antes de poder irte a una compañía privada, para evitar eso. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes del Colegio Invisible, si queréis ser pilotos, pues hay que soltar una pasta, que no es fácil. Bueno, de tal forma, Josep, ¿a ti de dónde te viene? Porque tú eres de los que tienes además un simulador en casa, o sea, en el ordenador, evidentemente no estamos hablando de una cabina. No, ya me gustaría, ¿eh? Sí, hay ya lo sé, que conozco que la tienen. Sí, pero ¿de dónde te viene esto? ¿Del tema de los ovnis, que también sabemos que es tu segunda pasión, me imagino, ¿no? Pues viene por ahí, claro, sí. Yo pegaba en mis primeros vuelos la nariz en la ventanilla, siempre pedía ventanilla, y me tiraba la vida mirando fuera, hasta que un día un piloto interesado por los ovnis me dejó entrar en cabina, y aquello para mí fue algo maravilloso. Una experiencia como diría Enrique Iglesias, experiencia religiosa. Y empecé en el 2004 con la simulación aérea. Entonces había un programa, se llamaba Microsoft Flight Simulator. Sí. Todavía existe, lo que pasa es que ahora son mucho más avanzados, y fui integrando poco a poco pues periféricos para que el despacho en el fondo pareciera un avión. Ahora tengo ya un ordenador específico para el simulador, y todo el aparataje, pedales, timón y acelerador, y ahora caerá dentro de poquito también el FDU y el EFIS, ¿no? Que son los mandos y el piloto automático y las pantallitas. Al final me voy a hacer la cabinita. O sea, hiciste un poco lo que hizo el Papa Francisco, ¿no? Que también llenó el colegio cardenalicio de periféricos. Se ha pasado lo que ha pasado. Bueno, en fin. Jesús, tú eres más de tocar tierra, ¿verdad? A ti esto de volar, los pájaros y poco más, ¿no? Sí, no es una cosa que me dé miedo ni nada especialmente, nunca me lo ha dado, pero bueno, es verdad que tampoco... Estaba pensando que habría que pedir a los invisibles casi un crowdfunding para financiar que Josep se haga piloto, porque sería la mezcla perfecta, o sea, con el conocimiento que tiene en todo el tema ufológico, y además ya no sería testigo de élite, sería testigo de mega élite. El ufólogo piloto, problema es ¿no? que iría volando y en vez de estar lo que tiene que estar, estaría mirando a ver si ve ovnis por dando las largas del avión. Coñas aparte, hubo un periodista, pero ya falleció, que todos conocéis, el señor Silva. Sí, Lorenzo Silva. Lorenzo Silva fue... No, Lorenzo no. Ese es el autor. Ese es el autor. Este es José Antonio Silva, sí, cierto. Que llegó a ser director de Televisión Española, pero en su pasado fue piloto de Iberia. Sí, coincidimos muchas veces. Él me contó su experiencia ovni en más de una ocasión. Me explicó la movida de la llegada del hombre a la luna, porque él estaba como directivo de televisión en ese histórico momento en el que... De cuando los echaron con el Apolo 13. Efectivamente. Porque hubo algo muy extraño ahí. Bueno, según la versión oficial era poco extraño, porque le había entrado algo así como una cagalera al pobre astronauta, que es algo que nadie se podía creer, pero fue la excusa que les dieron a quienes estaban en Cercedilla viendo en directo aquella histórica emisión. Bueno, hay que decir que... Bueno, decía esto, que como era piloto, conjugaba esas dos cosas, la de ufólogo y la de... Silva, de hecho, escribió un libro que en su momento fue publicado, si no recuerdo mal, por Círculo de Lectores. Sí, señor. Por mí. Que, en fin, yo creo que era un poco la pasión de todos. Perdona, el libro fue publicado por Planeta, fui yo su editora. Anda. Y luego pasó a venderse en Círculo de Lectores, o sea que... ¡Amén, hermana! No, pues mira, muy bien, porque ese libro yo creo que era de los que entonces se cotizaba más, lógicamente. Estabas hablando de un piloto que estaba hablando de ovnis, casi nada, ¿no? Con lo cual era muy, muy interesante para aquellos jovenzuelos que por aquel entonces nos iniciábamos hace muchas décadas en esto del periodismo de misterio. Lo que sí está claro es que en tu tierra, Jesús, Albacete, ahí sí tienes una buena base militar, que ha tenido mucho protagonismo en casos, pues por ejemplo, históricos como el caso Manises. Hablo de la base de los Llanos en Albacete. Total. De hecho, es la vinculación quizá ufológica más potente de uno de los grandes casos en nuestro país con lo que es la provincia y la ciudad de Albacete. Desde allí, efectivamente, salieron a perseguir esa luz. El piloto Fernando Cámara, ¿no? Si no recuerdo mal. Oye, más allá de los ovnis. Y muy cerca de allí, en la base de San Javier, en Murcia, sí, también se han dado fenómenos no tanto ufológicos, sino
misteriosos, casi fantasmales, que tienen que ver incluso con la patrulla Águila, la célebre patrulla. Tiene ahí algún incidente que no estoy autorizado a contar, porque es una cosa que me contó de Strankis, pues para poner en alto la historia. Un mecánico de aviones de allí me contó ciertas historias muy curiosas. Bueno, queridos oyentes, a partir de ahora podéis empezar a poner verde a Josep Guijarro. Ya sabéis que estamos en redes sociales, @ColeInvisibleOC, y también en Instagram y Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, por no contar cosas. Es decir, se queda siempre a medias, te lo deja en todo lo alto. Y ahora es que el problema, y lo decimos siempre, es que no solo es que no lo cuente en antena, es que luego no nos lo cuenta a nosotros tampoco. Luego, si queréis, si os portáis bien, os contaré algo. Bueno, pues la semana que viene lo soplo yo a todo el mundo. Bueno, en fin, oye, vamos a dejar los ovnis, porque evidentemente cuando hablamos de misterios de la aviación, yo creo que a todos nos viene a la cabeza el fenómeno de los no identificados, pero es que hay más misterios de la aviación, ¿no? O sea, es un ámbito que parece que se presta mucho a que se produzcan este tipo de fenómenos. Por ejemplo, Laura, a mí hay un caso o un suceso que me llama poderosamente la atención, que tiene que ver con un avión que además es amarillo, que además es de Sterling Airlines, y donde nadie quiere limpiar a solas. ¿Esto por qué es? Fíjate, mira, el que realmente habla de ello abiertamente en redes es Peter Hornfeld. Este hombre es un piloto que cuenta con 2 canales de YouTube y es casi más famoso por sus canales de YouTube casi que por ser piloto. Y él es el que cuenta la historia. Y bueno, él habla en ese episodio en particular de las naves que se comportan de forma extraña o que ocurren cosas extrañas relacionadas con ellas. Y en este caso habla de la aerolínea Sterling Airlines de Dinamarca y de un avión 737-800 conocido como el amarillo. El caso es que este avión, que no es un avión que no tendría más historias si no fuera, porque se dice que los trabajadores de limpieza se han negado a entrar de noche, pues sienten que son observados, oyen ruidos, se oye incluso como tiran la cadena del retrete, y cuando no hay nadie, evidentemente, recorren los pasillos, miran el avión de arriba abajo, el avión está vacío y sin embargo los ruidos y las cosas que incluso se mueven a veces, pues no dejan de suceder, ¿no? Incluso hay pasajeros que cuentan haber visto actividad paranormal cuando el avión ha estado en vuelo. Se han escuchado pisadas en el techo del avión con el avión volando, se ha visto a una mujer mayor con los ojos rojos caminando por la mitad del pasillo, o sea, vamos, que es una fiesta el avión. Jolín, vaya, pues vaya tela. Pues parece que es hablamos de casas encantadas, pero cuidado, los aviones encantados también tienen lo suyo. Claro, no, a mí me recuerda un poco, quizás, salvando las distancias, a un caso del que creo que nos hablará Jesús, que es el del Eastern Airlines, el 401, tiene un poco esa similitud de los sucesos que ocurren en él. Claro, aquí no sabemos la historia previa, sabemos lo que ocurre a día de hoy. Bueno, pues ya que has citado tú ese famoso vuelo 401, vamos a ver si realmente, vamos a introducir brevemente, Jesús, o ampliamente, lo que quieras, este suceso. Vamos a ver los fenómenos supuestamente paranormales que se produjeron en él, y luego también vamos a ver si tiene una explicación más o menos racional o no, que es que no todo siempre es fantasmal. No todo. A ver, probablemente, como decía Laura, la historia de los fenómenos extraños y las apariciones fantasmales asociadas al famoso vuelo 401 probablemente sea, pues eso, ¿no? El caso paranormal más extraño en el terreno aéreo. Es el más popular. Hay que irse hasta el año 1972, finales, 29 de diciembre de 1972, cuando uno de los aviones más nuevos y llamativos del momento, el Lockheed L-1011 TriStar, que era, pues como decía Laura, de la compañía Eastern Airlines, se estrella concretamente en el pantano de los Everglades, en Florida, justo antes de la medianoche. Eso, perdona, está lleno de cocodrilos, ¿no? De aligatos. Es que, de hecho, los especialistas comentan de las muertes que hubo, que fallecen 101 personas de las 176 que iban a bordo. Muchos comentaron porque realmente digamos, cuando se estrella es de una forma muy suave por la inclinación del propio vuelo. Comentan que muchos fallecieron precisamente más fruto de estar en el agua, de los animales y demás, que del propio accidente que obviamente generó víctimas.
¿De dónde viene toda esta historia fantasmal? Porque dicen que tratándose de un avión nuevo, estrenado, con gran parte del equipo y del fuselaje nuevo, pues lo que hacen es reutilizar muchas partes de ese avión en otros modelos, en otros aviones también del modelo L-1011, y a partir de ahí, y según los testimonios referidos por un escritor que es John G. Fuller, como ahora vamos a ver, empiezan a contarse historias de apariciones fantasmales, principalmente del piloto, de Bob Love, del copiloto Bert Stockstill y sobre todo del ingeniero de vuelo Don Repo. Una pregunta, antes de continuar con la historia fantasmal de este vuelo 401. Esto de que se reutilicen componentes pertenecientes a otro avión, voy a matizarlo más, a otro avión que se ha accidentado, ¿es normal? Bueno, cabe dentro de lo posible. En la actualidad no es tan normal, pero en el pasado sí era posible, puesto que los aviones no se fabricaban tan en serie como ahora, ¿no? Ni tan en serie ni tan en serio como ahora. Pero es verdad que hay piezas que se han reutilizado de un avión a otro. Es que te lo digo porque, claro, si nos vamos al ámbito de la mar, ¿no? Es muy raro, muy raro, muy raro. La mar es muy supersticiosa. Pero en teoría la aviación, no lo sé, yo entendía que podía ser también parecido, ¿no? Al fin y al cabo son medios en los que, vamos, el ser humano no está hecho ni para el agua ni para el aire, por lo tanto, cuando te sales de tu contexto, de tu entorno, pues lógicamente el miedo a que te ocurra algo está siempre presente, ¿no? Entonces, bueno, tenía la idea, pues, en el ámbito marítimo, por ejemplo, es muy raro, vamos, por no decir imposible, que un barco que se ha hundido o que ha tenido un gran problema, de repente se flote otro barco y se le ponga el mismo nombre. Esto aquí es casi imposible. No es lo usual, de hecho muchas piezas llevan números de serie, claro, porque si hay un accidente, quiero recordar por ejemplo el MH370, el Malaysian Airlines, que es uno de los incidentes, por ejemplo. Se ha sabido que se estrelló porque buena parte de las piezas que aparecieron en algunas playas, flaps y otras piezas, llevan el número de serie. Es decir, es poco habitual, sobre todo en la actualidad, que se reutilice este tipo de material. Pero hay piezas, pues yo qué sé, metales de un tren de aterrizaje, ¿por qué no pueden ser reutilizados? No se me ocurre. Bueno, pues nada, pues lo dejamos. La cuestión es clave y lo vamos a comprobar en unos minutos. Pues como digo, a partir de ahí toda la historia se construye precisamente a partir de la reutilización, supuesta reutilización de esas piezas. Y parece ser que en los vuelos, en los aviones donde se habían utilizado parte de esas piezas del avión estrellado, es donde tanto los trabajadores aéreos, pilotos, azafatas y azafatos e incluso viajeros empiezan a referir la visión de determinados, espectros, seres fantasmales. Hay que decir que además el accidente se produjo de la manera más absurda posible, porque cuando están ya preparando el aterrizaje detectan una luz de advertencia en el tren de aterrizaje, las ruedecitas que salen para amortiguar el impacto. Y ellos se ponen a revisar esas luces, estos tres personajes, piloto, copiloto e ingeniero de vuelo, se centran tanto en la resolución de esa luz que falla en el tren de aterrizaje que ponen el piloto automático y con la rodilla el piloto empieza a descender el avión sin darse cuenta, porque por la oscuridad del momento no se dan cuenta de que hay un descenso paulatino de altitud hasta que finalmente lo ven y ya es demasiado tarde para reaccionar. Como digo, el avión se estrelló contra este pantano en un ángulo relativamente suave, por lo que, el impacto, como decía, permitió a muchas de las personas, a 75 aproximadamente, de ese vuelo sobrevivir. Hay que decir que esto sucede en el 72 y es 4 años después cuando aparece el libro de John G. Fuller, El misterio, los fantasmas del vuelo 401, y es ahí donde él va recogiendo diferentes experiencias, prácticamente todas, si no todas, de informantes anónimos. Es decir, es muy difícil rastrear a posteriori quién dijo qué, quién contó esta historia, y entre ellas la más popular tiene que ver precisamente con un vuelo a México de un avión que aparentemente había reutilizado estas piezas, y uno de los tripulantes, uno de las azafatas, ve el reflejo, ve, digamos, la aparición del que ellos detectan como Don Repo en el microondas del avión. O sea, no tenía un lugar, digamos, más exclusivo o más bonito para aparecerse que esa ventanita del propio microondas. Les informa de que uno de los motores, de los 3 que llevaba el vuelo estaba dañado, que se iba a incendiar, y efectivamente, según nos cuentan,
antes de aterrizar, uno de los motores, falla y tienen que hacer un aterrizaje en México con 2 de esos aviones, flotar el avión vacío completamente para repararlo, y ahí también tienen una serie de problemas. Pero lo interesante de esta historia, como decía, es que se hace tremendamente popular. Son más los testimonios que recoge Fuller de estas cuestiones. Sin embargo, más allá del trabajo que realizó el propio Fuller, como digo, pues con testimonios anónimos de esta clase de historias, habría que irnos a otro periodista, a otro investigador, que es Robert Serling, que en el año 1980 hace una crónica detallada de todo lo que es el accidente de este avión, que marcó profundamente la cultura popular y la seguridad aeronáutica, y él ahí, por resumirlo, empieza a rastrear y ve que no hay manera de rascar ningún testimonio de los que aparentemente Fuller contó en su libro. De hecho, empieza a hablar con trabajadores de la compañía y con incluso miembros que trabajaron en aquel vuelo, y le comentan que todo es una leyenda urbana magnificada. Incluso los propios responsables de la aerolínea, como era, por ejemplo, si no recuerdo mal, Frank Borman, que había sido astronauta y era el responsable de la compañía en aquel momento, se plantearon incluso demandar a John Fuller, porque, claro, este tipo de cuestiones le estaba perjudicando. Lo que pasa es que decidieron no hacerlo porque consideraban que iba a ser darle mucha más publicidad. En resumen, todo el trabajo de Serling al respecto de los fantasmas habría que reducirlo a la cuestión de que no fue capaz de localizar a ningún testigo que comentara o que hablase de estas visiones, y lo más interesante, él, y es lo que estabais haciendo inciso antes, tras consultar a los responsables y hacer una investigación profunda, ve que ninguno de los restos de ese avión, del primeramente estrellado, se reutiliza después para nada. El avión quedó completamente destrozado y ninguno de los restos se utilizaron en otros aviones. Esa es la investigación oficial de Serling. Es que es curioso porque antes hablábamos de la posibilidad de la superstición, y del mismo modo que en el mar hay mucho supersticioso, seas capitán o seas marino, en el caso de la aviación, tal vez porque la mayoría son ingenieros o tienen carreras muy de ciencias. Oye, perdona, un capitán de barco también tiene... No te digo, pero la marinería... Vale. Bueno. Aquí, desde la azafata hasta el piloto, en teoría tiene unos niveles, un conocimiento, una formación académica o racional más extraordinaria. Pero estás ganando muchos haters. Pero sin embargo, ocurre o es inversamente proporcional a lo que ocurre con el pasaje. Que el pasaje sí que, en efecto, es mucho más supersticioso por el miedo a volar, por la posibilidad de que el avión se caiga. Y muchas veces se evitan vídeos que hablen de catástrofes aéreas, se evita el número 13 en muchas compañías. Hay muchas series. Es curioso eso. Hay una serie de cosas que nos hacen pensar. Los aviones los hacen los ingenieros, ¿no? Sí, evidentemente, los hacen los ingenieros. ¿Y por qué quitan el número 13 bueno, si son ingenieros? Vale, venga. Bueno, sigue. Muy bien, ya estás a tu favor. Pero quiero decirte que es verdad que a lo mejor el hecho de que el pasajero haya hablado, o que parte de la tripulación, las azafatas, no sé qué, hayan comentado algún incidente, muchas veces puede ayudar a magnificar un determinado incidente, una determinada aparición, el asunto de los ruidos, ¿no? Puede provenir de aquí más que de un relato 100%. Y por cierto, tengo que decir, porque lo he buscado, que sí se sigue reutilizando en la actualidad mucho, hasta el 85% de las piezas se siguen reutilizando, no siempre para volar, sino también para formación y otro tipo de actividades. Aunque sean piezas de un avión que se ha accidentado. Sí. Bueno, ¿querías comentar algo, Jesús? Muy rápidamente, más allá de la leyenda... No, yo Jesús quería hacer una pregunta a Jesús, porque en esta historia del 401 siempre se había dicho que la compañía llegó a prohibir hablar del tema, que incluso llegaron a despedazar los aviones que tenían piezas para sacárselas para que se acabara el fenómeno. Entonces todo eso también sigue siendo un bulo. Aparentemente, y en base a la investigación de Serling, sí, entre otras cosas, porque ese accidente que hemos citado, donde aparece por primera vez Don Repo para avisar del incendio en México, ese accidente sucede. Ya hay un informe oficial que resume y hace la crónica, digamos, de toda esa cuestión. Y parece ser que el comentario irónico en una entrevista de uno de los participantes, que dice, por un minuto cuando estábamos aterrizando el avión, pensé que el fantasma
fantasma de Don Repo estaba con nosotros, parece ser que lo hizo de forma irónica y podría ser quizá el detonante de todos esos testimonios posteriores de fantasmas. Pero repito, y para terminar con esta historia, que es súper popular, probablemente la más famosa, lo curioso es que, al igual que, por ejemplo, saltando de terreno, pasó con el Corona de Aragón, el famoso incendio, infausto incendio, mejor dicho, pues con este accidente del 401 pasó lo mismo. Es decir, a raíz de ciertos inconvenientes, pues puso de relieve una serie de deficiencias en la seguridad de vuelo que ayudó a corregirlas. Por ejemplo, el uso de linternas como parte de equipo estándar, que los auxiliares de vuelo tuvieran arneses para sujetarse a su asiento, y quizá lo más importante, dado lo absurdo, entre comillas, del origen del accidente, ¿no? Y es que las alertas acústicas dadas a los pilotos para informar de los cambios en la configuración del piloto automático mejoraron drásticamente en base a que el origen del accidente de este vuelo 401 había sido precisamente no haber estado atento, no haber escuchado las señales del piloto automático. Así que si hubo o no fantasmas, puede seguir un poco en el limbo, pero es verdad que exorcizó de alguna forma algunos fantasmas, algunos errores de la seguridad aérea del momento. Mucho más humanos, ¿no? Estamos hablando de que, por desgracia, normalmente este tipo de accidentes o situaciones, pues la parte buena que se extrae de ellos es que se estudian en profundidad para intentar mejorar. El ejemplo, yo creo, más importante lo vamos a tener en la segunda hora, porque vamos a tener a José Gregorio González hablándonos precisamente del accidente de los rodeos, ¿no? Que es, hasta a día de hoy, yo creo que es el accidente más importante, más terrible que se ha producido en la historia y yo no sé si a nivel internacional. Bueno, estamos hablando con la salvedad del Spanair en Barajas, que también tuvo... Lo que pasa es que, claro, aquí estamos hablando de un choque. De dos jumbos, además. Claro. 2 jumbos, estamos hablando de más de 500 fallecidos, es que estamos hablando de cifras que son, en fin, dimensiones verdaderamente importantes. Déjame de todas maneras apuntar un detalle con el asunto de las medidas que siempre que hay un accidente se mejoran en los aviones, el tema de las señales acústicas, es verdad, ahora están repletos, pero a veces no garantizan nada de nada. Quiero poner un ejemplo que nada tiene que ver aparentemente con el misterio, ¿no? Hay un accidente, no me hagas decir ahora el número de vuelo porque no recuerdo que era la compañía Aeroflot y que eran 2 pilotos rusos, uno de los cuales llevaba en el pasaje a sus hijos, un joven de 15 años y una niña de 9. Y entonces, pues la típica vacilada, las hace pasar a cabina para que conozcan qué es lo que hace su padre, y le sienta a la niña en las piernas del papá para que simule que está conduciendo su Airbus 320. No. Ese Airbus 320, cuando tiene el piloto automático, el timón, que perdón, no era una 320, era un Boeing 737, que tiene un timón que es parecido a un volante, pero sin la parte superior, y entonces la niña iba moviendo a un lado o al otro, pero él sabía perfectamente, porque tienes programado en el ordenador de bordo la ruta, que salvo que hagas un movimiento brusco, no se va a saltar el piloto automático, y por lo tanto hay un cierto juego del volante, entre comillas, del timón, para que la niña simulara. Entonces el copiloto jugaba a darle con el piloto automático hacia la derecha cuando ella movía el timón hacia la derecha, y simulaba que la niña estaba volando. Hizo lo mismo con el joven, pero como era más grande, el padre se levantó y dejó el asiento del comandante al hijo. El hijo, que tenía más fuerza, movió suficientemente el volante para que saltara el piloto automático, y como estaban hablando, se desconectó. Se emiten 3 pitidos, pip, 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 que te avisa de que el piloto se ha desconectado. No se enteraron. El avión fue virando ligeramente a la derecha, de manera que perdió la senda electrónica que permite al avión guiarse por las radioayudas, y además se fue torciendo, de manera que cuando quisieron rescatar el rumbo, terminaron estrellándose. Bueno, pues con esta imprudencia os vamos a dejar unos minutos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, y hoy más que nunca, volando, regresáis al Colegio Invisible. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. 'Cause I'm gonna take knocks in the rain
Volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire. Son las 2, es la 1 en Canarias. Tipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Próximo destino, Salamanca. El sábado 24 de mayo, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realizará en directo desde Ciudad Rodrigo, Salamanca. Un lugar cargado de historia, patrimonio y gastronomía. Desde allí recorreremos algunos de los atractivos turísticos que ofrece la provincia de Salamanca, como su monumental capital, el Camino de Hierro o la Sierra de Francia. Descubre Salamanca con Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio de Montarco, con la colaboración de Diputación de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca y Apartamentos Turísticos El Mirador del Poeta. El sábado 24 de mayo a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ciudad Rodrigo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio. Llega Mallorca Concert Series al Estadi Mallorca Somos. 7 de junio Joaquín Sabina, 18 de junio Il Bolo. Además, jornadas profesionales, actuaciones de bandas locales y mucho más. Entradas e info en mallorcaconcertseries.com. Cofinanciado con el Fondo del Impuesto de Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33% en todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos en Tucson, Arizona, en un cementerio de aviones. ¿Por qué? Pues porque te estamos hablando de misterios de la aviación. Y aunque en la primera parte hay que decir que hemos sido muy amables, en esta segunda pues quizás no lo vamos a ser tanto, Laura, porque estamos viendo que hay sucesos que se han producido en aeropuertos, en ocasiones incluso hasta fuera de los aeropuertos, pero en fin, ahora nos vamos a centrar en algunos de ellos porque tras un accidente los testigos dicen que ven cositas un poco extrañas, ¿no?, por las pistas de estos lugares. Pues sí, hay muchos y algunos con historias muy peculiares. Hay uno del que, como bien has dicho antes, hablaremos luego con José Gregorio, que es el de los rodeos. No voy a hablar del incidente porque eso nos lo explicará él, pero sí que es verdad que a raíz de la historia del accidente que hubo ahí, hay una historia muy impactante que es la de una niña que por lo visto se aparece por la noche y que normalmente circunvala las pistas, incluso por el interior del aeropuerto. La historia se asocia evidentemente con ese accidente de 1977 y bueno, y hay más presencias, no solamente la niña. Por ejemplo, 41 años después del fatal accidente, el 3 de septiembre de 2018, a través del Twitter oficial de los controladores aéreos, se hablaba de una persona no identificada en la pista que había obligado a detener el tráfico durante 20 minutos. Fue detectada por la torre de control y no se supo explicar exactamente quién era o qué hacía. El caso es que cuando llegó la policía y peinó la zona, allí no había absolutamente nadie. Y estas historias se repiten en muchos aeropuertos, no solamente en el de los rodeos. Mira, si nos vamos a Chicago O'Hare,
Este aeropuerto en 1979 tuvo también uno de los peores desastres aéreos de la historia de Estados Unidos. Hablamos del vuelo 191 de American Airlines. Era un vuelo regular, programado entre Chicago y Los Ángeles, y el 25 de mayo de ese año, ese DC-10, que operaba en ese momento, se estrella poco después de despegar y lo hace contra un hangar cercano en el aeropuerto. El caso es que, mueren 271 personas a bordo y 2 en tierra, que se ven pues atrapadas dentro del suceso, y no pasa mucho tiempo después del accidente cuando empiezan a ocurrir cosas realmente extrañas. Y es que cuentan, sobre todo suelen verlo mucho esto la gente que trabaja lógicamente en los aeropuertos, bien sean controladores o gente que está en pista. En este caso cuentan, por ejemplo, que empiezan a ver siluetas, fenómenos lumínicos, que la policía es avisada en más de una ocasión y va al aeropuerto pensando que igual algún turista se ha colado en la pista y no encuentran a nadie. Incluso hay casos donde les desaparecen delante de sus ojos. Imagínate la impresión para el policía o para el operario de turno. Desde luego, claro. Sí. Pensemos que las semanas posteriores a este accidente cuentan que incluso se podían oír desde un trailer park cercano que hay en el aeropuerto, pues personas caminando por fuera o gritando en el aeropuerto. Lógicamente no había nadie, con lo cual pues se hicieron muchísimos informes respecto a estos fenómenos extraños que ocurrían aquí. Pero mira, si nos vamos a un aeropuerto quizás más conocido por nosotros, que es el de Heathrow, también tenemos un caso parecido, y es que en 1948 hubo un accidente con un Douglas DC-3C de la aerolínea belga Sabena en el aeropuerto de Heathrow. Hablamos el 2 de marzo de 1948. Estamos hablando Fue el primer accidente grave de Londres, ¿no? El principal aeropuerto inglés. Efectivamente, el más importante de toda Inglaterra. El caso es que cuentan que a bordo de este avión, que se desvió, no se sabe bien por qué, justo cuando iba a despegar, y también se estrelló en el propio aeropuerto. Era un vuelo que iba con pocas personas, afortunadamente. Era un vuelo de 22 personas, de las cuales 20 fallecieron. Pero lo curioso del caso es que, aunque hubo supervivientes y los trabajadores pues pudieron rescatar a bastante gente, hay que decir que sobre todo el problema fue el incendio. La mayoría murieron quemados, no tanto por el accidente, sino por lo que ocurrió posteriormente. Pero fíjate que cuando pues empiezan a trabajar en la zona, ya sacando todos los restos del avión, el primer informe que hay es que ven a un joven que sale de la niebla preguntando por su maleta. Evidentemente este joven no era real, es un joven que les desaparece nuevamente delante de los ojos, dejando incluso a uno de los operarios al borde de un ataque de nervios, porque imagínate la situación dantesca que eso puede significar, ¿no? También en 1961 ocurre una anécdota curiosísima, muy famosa, que es que el personal de control de tráfico aéreo llama a la policía nuevamente porque ven un pasajero en la pista, y nuevamente cuando la policía llega, ve a ese pasajero, lo va a detener y desaparece delante de sus ojos, con lo cual hay un informe policial incluso atestiguando una desaparición de alguien así de forma casi mágica. Y por último, un caso curioso que nada tiene que ver con accidentes aéreos, pero que es muy curioso, que es el aeropuerto de Bangkok. Este aeropuerto tiene una historia curiosísima y te cuento. Mira, fue inaugurado hace relativamente pocos años, hablamos quizás de 15, 20 años, tampoco tanto, es el aeropuerto principal, y nunca había ocurrido ni un solo accidente. Sin embargo, se dice que estaba construido sobre un antiguo cementerio, pues desde que se hace toda la instalación y se empieza a operar, los trabajadores, ya los que construyeron el aeropuerto, se quejaban de que algo los empujaba, de que algunos sentían como que los arañaban, cosas muy extrañas. El caso es que la situación llega a tal momento que las autoridades envían a 99 monjes para hacer una limpieza kármica al lugar. Bueno, en un incidente que fue bastante reconocido en el país y que es famoso, un oficial de seguridad fue poseído por un espíritu, el cual pedía que se construyera un altar en el aeropuerto para precisamente honrar a aquellos que habían sido enterrados en ese territorio antiguamente. El caso es que finalmente se levantó el altar. O sea, actualmente hay varios altares dentro de este aeropuerto que a día de hoy todavía están construidos y siguen, a pesar de todo, habiendo reportes de fantasmas, de música que suena cuando el aeropuerto está cerrado, o incluso el fantasma específico de una mujer que carga con un bebé y que suele aparecer en las carreteras cercanas que circunvalan el aeropuerto. O sea, vamos, todo un show. Desde luego que sí, es que, bueno,
Pues un aeropuerto con altares y con un señor poseído, yo creo que no debe de haber muchos en el mundo. Sí, no, tiene su aquel. No es el único. El tema de los aeropuertos y las maldiciones, vamos a llamarlo así, algunos hasta lo ponen en su propia web, en la web de... Tú imagínate que ¿Aeropuerto poseído? No poseído, no exactamente poseído, pero fíjate, te voy a hablar de un par de aeropuertos que llaman mucho la atención, ¿no? Sí. El primero está en Georgia. Se llama... ¿Georgia de América o Georgia de Europa? De Europa. Vale. Perdón, de América. De América. Sí, porque es Savannah Hilton, es como se llama técnicamente el aeropuerto. Y además bien hecho, porque si estamos diciendo Arizona y Norris, ¿no? Pues vamos a decir Georgia, ¿no? Pues Georgia, venga, perfecto. Bueno, el caso es que dicen que cuando se pone el sol en este aeropuerto empiezan el show de las... ¿Salen los vampiros? No, digamos que salen los fantasmas. O sea, incluso los pilotos que están en aproximación dicen detectar seres luminosos en la cabecera de la pista. ¿Y qué dice la leyenda? Que no es leyenda, porque lo dice el propio aeropuerto de Georgia, que... Bueno, ahora me ha salido... Georgia. Sí. ¿Qué dicen? Pues que hay 2 tumbas que están en la cabecera de la pista. ¿En serio? Que son de los antiguos propietarios de ese solar. Por alguna razón los dejaron ahí enterrados y siguen aparentemente apareciéndose. Se llaman Richard y Catherine Dodson y están ahí en la cabecera de la pista. Sus tumbas están fotografiadas en la web del aeropuerto. Y el segundo... Eso sería una especie de maldición. Es decir, tú estás perturbando con el ruidazo que hacen los aviones el descanso sueño eterno de estos dos que están, que eran los propietarios. Dices, pues vamos a aparecernos para fastidiaros. Y en una línea más de maldición, sí está el aeropuerto de Denver. Era un lugar, se erige sobre un antiguo lugar sagrado para los nativos americanos. Sí. Y esto generalmente siempre trae consigo mucha leyenda. Pero es que... Mira, Poltergeist. Exactamente. Claro. Pero es que fíjate que allí hay un artista que se llama Luis Jiménez que erigió un gigantesco caballo de ojos rojos al que bautizó como Blue Mustang, porque es como el caballo rampante del firma de los cochecitos, y terminó llamándose Lucifer. No. ¿Por qué? Ay, qué bueno. Pues porque el caballo se cayó y mató al escultor. Entonces, no me lo puedo creer. De verdad. Entonces, a partir de ese momento, este aeropuerto, que recibe 54 millones de visitantes anuales, tiene la leyenda de que es el espíritu de este Luis Jiménez. Se aparece por allí, pero no solo eso, sino que tiene un montón de murales muy distópicos, ¿vale? Que han dado lugar a teorías de la conspiración, porque incluso desde el aire, cuando tú te aproximas al aeropuerto, estás viendo una misteriosa cruz gamada gigantesca, que es la que configura la esvástica, ¿eh? Sí, la esvástica, sí. Porque las 4 pistas del aeropuerto están hechas de tal manera que dibujan una esvástica. Y eso dime ahora que es casual. Pues no lo sé. Vale. Y también las señas de Nazca son casuales. Habían teorías con este aeropuerto. Como dice Josep, había muchas teorías de la conspiración, de que estaba hecho expresamente, que detrás habían grupos, había muchas teorías de estas raras. Bueno, pues ya que estáis hablando de nazis, mirad, hace unos años se extendió la leyenda, sí, porque al final fue una leyenda urbana, de que había un aeropuerto que los nazis habían intentado ubicar en un lugar muy determinado y al final habían dejado una cruz puesta en ese mapa donde tenía que ubicarse ese aeropuerto. En fin, la cuestión es que lo que te dice la leyenda es que realmente la cruz lo que indicaba era el sitio donde no había que hacerlo, porque era un sitio donde, ya que estamos hablando de nativos y demás, también había determinados altares y cementerios de los nativos que habitaban en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife. Y hay quien dice que esto pudo ser uno de los muchos desencadenantes de la que está considerada la mayor tragedia de la aviación a nivel internacional. El accidente de los rodeos, del que nos habla nuestro querido compañero José Gregorio González. Al estudiar el fenómeno de las premoniciones, de las profecías, de las corazonadas o de los pálpitos, nos percatamos que cuando el acontecimiento que ha sido pronosticado es negativo, la potencia de esa premonición, de esa anticipación del futuro, parece mucho más evidente. Da la sensación de que existe una conexión emocional especialmente intensa
cuando lo que se ha pronosticado es una catástrofe, es un hecho luctuoso, es una hecatombe. En Canarias tenemos algunos ejemplos que parecen reforzar esa hipótesis que la casuística pone al descubierto. Y estos episodios tienen que ver principalmente con catástrofes, con accidentes, como lo ocurrido en los rodeos en el año 1977. Ese choque entre dos jumbos ocurrido un 27 de marzo de ese año, que se cobró casi 600 víctimas y que sigue siendo el accidente aéreo más importante, más grave de la historia de la aviación. Era la tarde del domingo 27 de marzo de 1977. El impacto de dos aviones en el aeropuerto de Los Rodeos provocaba la muerte de 583 personas. Fueron un cúmulo de fatídicas circunstancias las que provocaron el mayor desastre de la aviación de nuestro país. Hubo una amenaza de bomba en una floristería, creo recordar, del aeropuerto de Gandón, Gran Canaria, y se desviaron los aviones a Tenerife. Ese fue el primer fallo. La visibilidad era muy reducida, inferior a 500 metros, y si el tiempo hubiera estado bien, el accidente se hubiera evitado. La confusión primordial que hubo aquí fue que el controlador en un momento determinado dice stand by for takeoff, espere para el despegue, pero parece ser que el KLM solamente oye takeoff. Y ellos intuyen que están autorizados a despegar. Pensar que el controlador del servicio aquella tarde tiene algún tipo de culpabilidad sobre el accidente es completamente erróneo. Su inglés era completamente inteligible por todos y tal y como se lo expresé a él cuando lo conocí personalmente. Llegamos allí y todo era un caos, gente llorando. A mí personalmente me impactó la visión de los féretros en el hangar de Los Rodeos. Un accidente que dejó solo 61 supervivientes. Pero antes de ocurrir ese accidente, de cuyas premoniciones hablaremos a continuación, sí me gustaría mencionar que a raíz de la investigación realizada por el periodista Benjamín Reyes, hemos sabido que ya en diciembre de 1972, el 3 de diciembre de ese año, se produce un accidente también en Los Rodeos de un Convair Colorado 990 a las 6:30 de la mañana, con turistas con pasaje principalmente alemán. Todos los pasajeros murieron en aquel accidente. Hablamos de 148 pasajeros y 7 tripulantes, 155 personas en total, y solo se dio un caso de supervivientes, una pareja de alemanes, Josef y Helga Altermey, que decidieron a última hora, estando ya dentro del avión, bajarse del aparato y quedarse en la terminal, porque la mujer, según declaró al periódico ABC en aquella época, había soñado la noche anterior con un accidente. Bueno, pues parece que cuando se producen accidentes de estas características, el tema de las premoniciones es que es como muy habitual. Yo no sé si es que un desastre no puede estar exento de que haya premoniciones, es decir, como si fuera una especie de leyenda urbana, o es que realmente es que esta se produce. No sé qué pensáis vosotros. Mira, el experimento sobre la conciencia global ha puesto de manifiesto que efectivamente cuando hay tragedias algo se mueve en el inconsciente colectivo, algo se mueve en esa zona gris a la que todos aportamos y de la que todos aprendemos. Y ¿por qué no pensar que determinadas personas y bajo determinadas condiciones, muchas veces este tipo de premoniciones se dan horas antes en sueños, o porque has tenido un pálpito, una corazonada, puedas estar entrando en contacto de una forma poco clara, ¿no?, con esa información etérea que está ahí, y anticipar los acontecimientos? Que pueden pasar dos cosas: que se produzca o que no se produzca. Porque siempre contamos, esto es un tema de probabilística, cuando sucede, pero cuántas veces no habrá sucedido y no ocupa titulares el que una determinada persona haya tenido la corazonada, se haya quedado en tierra y se ha quedado en tierra jodido porque no ha pasado nada, ¿no? Esto también puede suceder. Pero desde luego es interesante echar la vista atrás y ver este tipo de experimentos. Laura. Mira, yo sí explico desde mi propia experiencia. Yo he tenido 2 de estas corazonadas y las 2 me han salvado la vida. Así de claro. O sea, una la tuve con 16 años,
Estábamos encima de una moto con una compañera, con una amiga de toda la vida. Íbamos a bajar de la acera y yo entré en pánico. No sabía bien por qué, pero era para la moto, para la moto, para la moto. En aquel momento baja de la acera un chico con una moto, gira un coche, no lo ve y se lo lleva por delante. Yo recuerdo que mi amiga me miraba y me decía, ¿pero qué has visto? Digo, no he visto nada, simplemente tenía un ataque de terror, de pánico. O sea, no había una explicación coherente para ello. Esa fue la primera vez que me ocurrió. Y la segunda vez me libré seguramente de una violación, así de claro. O sea, tuve también otro ataque de pánico. Iba a pasar por un lugar, tuve un ataque de pánico y al día siguiente en el pueblo, porque es el pueblo donde veraneaba, salió la historia de que a esa misma hora una chica que pasó por esa calle, un grupo de desaprensivos la violaron y fue justo, o sea, segundos o minutos antes o después de que yo iba a pasar por esa calle. Y me pasó lo mismo, fui a entrar en la calle y dije, algo no va bien. Y hice un circuito mucho más largo, que no tenía ningún sentido hacerlo, solo por ese ataque de pánico. Bueno, pues estas cosas que pasan y que uno no es capaz de explicar. Yo os puedo contar, fíjate que a mí no me gusta hablar de cuestiones así que me han podido pasar o no, pero sí, como tengo la palabra de la otra persona que estaba conmigo cuando le ocurrió, esto fue hace ya muchos años, que yo entiendo que fue más una cuestión pura y dura de ser razonable, más que otra cosa, ¿no? Porque ya sabéis que yo me muevo mucho en moto, a mí me gustan mucho las motos, y uno de los accidentes que tuve salía del trabajo de la redacción de la revista Enigmas y venía conmigo el hijo del doctor Fernando Jiménez del Oso, Fernando Jiménez López, y me dijo, acércame a la esquina que tengo el coche allí. Digo, mira, es que yo si no tengo otro casco no tengo por costumbre montar a nadie. Y él me insistía, venga hombre, pues si son unos pocos metros. Digo, pues si son unos pocos metros te vas andando. Entonces tuvimos ahí un ratito de discusión amable hasta que él se dio cuenta de que no le iba a montar. Es que salí, no di 2 metros con las ruedas y vino un coche y me arrolló. Joder. Pero además era me lo voy a decir porque era un periodista que estaba totalmente borracho y que trabajaba en el periódico El País. No voy a decir el nombre, venía de comer, el hombre se había puesto tibio y me pegó un tarascazo. Bueno, de hecho me partió la visera del casco contra el parachoques del coche. Si él llega a venir conmigo se hubiera abierto la cabeza, literalmente. Entonces recuerdo la cara de Fernando, callado, totalmente sorprendido, es que ni se acercaba a ayudarme a levantarme. Estaba tan en shock por lo que acababa de pasar que, bueno, pues no sé si fue una premonición, pero en fin, ya sabéis, si no tenéis casco, ni se os ocurra montaros en una moto, que pasan cosas muy, muy raras. En fin, que estamos hablando precisamente de premoniciones y estamos hablando del accidente de los rodeos, así que vamos a seguir escuchando a José Gregorio y os invito a que una vez que terminemos de escucharlo, pues comentéis lo que os apetezca y si no, pues yo le sigo dando paso porque tenemos muchos testimonios de este querido compañero periodista canario. Bueno, vamos ahora a las premoniciones, posiblemente de la que fue la única superviviente indirecta del vuelo KLM. Aquí ya sabéis que estaban implicados un Pan Am y un KLM. Bueno, pues superviviente, vuelvo a repetir, indirecta de este vuelo. Fijaos lo que pasó. En esta crónica de premoniciones es imposible no recordar una historia especialmente particular, la de la única persona que podemos considerar superviviente del avión de la compañía KLM. Una joven holandesa, rubia, espigada, guía turística, que trabajaba en aquellos momentos y vivía en España, llamada Robina van Lauch. Tenía 24 años, ella viajaba en el avión holandés y tenía que terminar el trayecto desde Tenerife hasta Gran Canaria. Pero se daba la particularidad de que ella tenía piso en el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, y que por lo tanto pues resultaba logísticamente un tanto absurdo tener que viajar obligatoriamente hasta Gran Canaria para posteriormente regresar de nuevo a Tenerife. Eso, unido al pálpito que tenía, la llevó a presentarse ante el mostrador de la compañía KLM y decirle que se bajaba, que se quedaba allí, aunque las maletas siguiesen su rumbo hasta Gran Canaria. Horas más tarde, ya en el puerto de la Cruz, se enteraría de lo que había ocurrido con el avión y con los 234 pasajeros y los 14 miembros de la tripulación del KLM. La realidad es que ella durante muchísimo tiempo se sintió culpable y su empresa, su compañía de guías y de viajes, intentó mantener en secreto su identidad para que no fuese acosada. Años más tarde, muchos años más tarde, escribiría un libro narrando esa experiencia y cómo le había cambiado la vida. Bueno, pues como veis,
Se salvó, como aquel que dice, los pelos. En la prórroga, literalmente, ¿no? Porque tenía que haber ido en ese vuelo y por una cuestión de lógica y también de pálpito, pues fijaos lo que pasó. A mí hay una historia que me llama poderosamente la atención. Sé que la hemos comentado en alguna ocasión en el Colegio Invisible, pero tiene mucho que ver con los que fueron los 2 únicos supervivientes. Estos sí iban dentro del avión del vuelo Pan Am, porque, fijaos, es como si de repente se hubieran metido en una ensoñación y hubieran visualizado lo que estaba a punto de pasar. Vamos a escuchar a José Gregorio González. Para mí, el gran protagonista, el gran superviviente vinculado al mundo de las premoniciones del accidente de los rodeos fue Norman Williams. Él iba en el avión de la Pan Am, en el 747, donde se dieron los únicos supervivientes de aquel accidente. Y es un personaje especialmente significativo porque junto al presentador de televisión norteamericano George Otis terminó contando su historia y la de otros en el libro Terror en Tenerife. Allí cuenta lo que vivió, allí cuenta, este hombre era un hombre de fe y eso es importante tenerlo en cuenta. Era un hombre también de negocios que viajaba por placer y que sin embargo en los días anteriores comenzó también a tener sensaciones extrañas con respecto al viaje. A pesar de ello se subió finalmente a ese avión, ¿no? Él recuerda, por ejemplo, cómo en los días anteriores y justo antes también de salir del avión sentía la necesidad de rezar, ¿no? Y cómo junto a su madre en su casa de Palos Verdes en California pues se puso a rezar y se despidió de ella con lágrimas en las mejillas, como si fuese algo determinante en lo que iba a ser a partir de ese momento su vida. Él viajaba en ese avión junto a un buen amigo, Ted Jones, y cuenta cómo en el momento en el que están en la pista de los rodeos, esperando la orden para poder despegar, de pronto, en un momento determinado, pues se vio comentando con su amigo Ted una escena que estaban contemplando y era a los pasajeros estirando las piernas, caminando dentro del avión para intentar desentumecer los músculos, ¿no? Y en ese momento, esa escena le recordó a Williams una película que había visto poco antes, una película que en Estados Unidos fue lanzada por televisión con el título El barco de los tontos, cuyo argumento giraba en torno a un gran crucero en el que viajaban muchas personas que no sabían que estaban muertas y cuyo destino, el destino de ese crucero, era la eternidad. Y solo cuando tiene lugar la catástrofe se percata que de alguna forma se había anticipado a lo que iba a ocurrir. Muchas de aquellas personas que estaban caminando por los estrechos pasillos del avión no sabían que también estaban viajando hacia la eternidad. Yo no sé qué pensáis vosotros de esta historia, pero a mí me parece sobrecogedora, pero algunos dirán, bueno, pues es casual, ¿no? Bueno, pues puede ser casual, pero a mí particularmente me parece que hay momentos en los que la premonición efectivamente puede ser casual, y aquí tenemos un experto en casualidades imposibles. Pero es que incluso cuando ya pasas de la casualidad imposible, es que hay un porcentaje que yo entiendo que ya es otra cosa. O sea, aquí estamos hablando de otra historia. Sí, fíjate, me ha recordado, sin ser exacto, al incidente del MH370, ¿no? de Malaysian Airlines, porque hay un pasajero que toma el avión, sí, pero sin embargo le da el reloj y el anillo a mujer e hijo respectivamente, sin saber por qué. Simplemente que lo guarden. Y él acaba en ese avión desaparecido, misteriosamente, evidentemente siniestrado. Como presagiando, o así lo entiende la esposa, que aquel gesto estaba anticipando un desenlace y que la mejor manera de conservarlo era precisamente manteniendo ese objeto que para ellos tenía una significación. El anillo para la esposa porque era el de su enlace y el reloj de cierto valor para el hijo para mantener digamos, el continuo espacio temporal. Bueno, yo sé que este tipo de historias, por mucho que haya y apelemos a la causalidad más allá de la casualidad, son historias que no convencen a Jesús Ortega. Pero vamos a ver si el siguiente y último corte que vamos a escuchar de nuestro querido compañero José Gregorio González te convence, porque es que esto ya rompe cualquier estadística. Y sin duda en este repaso a las experiencias premonitorias o potencialmente premonitorias
vinculadas con el accidente de los rodeos, tenemos que citar obligatoriamente la vivencia de Lee Fried en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, una universidad emblemática dentro de la investigación de la parapsicología desde un punto de vista científico. Bueno, pues Fried participó en los experimentos de precognición que allí se realizaban y que en este caso estaban supervisados por el presidente de la universidad, Terry Sanford, y por el director de Relaciones Públicas, Paul Vick. La experiencia consistía en anticiparse a los titulares de prensa del periódico local, el News and Observer Relays, y se llevó a cabo el lunes 28 de marzo del año 1977. Fried se sometió al experimento, tuvo sus percepciones, anotó lo que él consideraba que iba a ser la primera plana de dicho periódico para una semana más tarde y se guardó en un sobre lacrado bajo llave en el despacho de Sanford, del presidente de la universidad. Al cabo de una semana, concretamente el martes 29 de marzo de aquel año, se abrió el sobre y el asombro fue absolutamente mayúsculo. En la tarjeta que había escrito Lee Fried se podía leer 583 muertos en la colisión de dos 747, la más grande catástrofe en la historia de la aviación. Y en la primera página del periódico del lunes anterior, del lunes 28, se podía leer 530 muertos en una colisión de reactores a causa de la niebla, con el subtítulo El peor desastre aéreo de la historia. Sin duda, si esta experiencia fue tal cual fue narrada por quienes la vivieron y recogida con mayor o menor amplitud por algunos autores en parapsicología, estaríamos ante la premonición más asombrosa y precisa posiblemente de la historia reciente. No sé si alguien tiene algo que decir a esto. Es decir, si esto es así, y se supone que estamos ante el prestigio de una universidad, con un sobre lacrado, con testigos, el futuro está escrito, o algo lo parece, ¿no? Cuanto menos para que este hombre haya podido acceder a esa información tan precisa. Permíteme poder ofrecer una anotación. El futuro no está escrito, lo que está escrito es nuestro día. El día que nosotros nos tenemos que ir. Eso sí que está escrito. Bueno, para esas 500 y pico personas era el día en que se tenía que ir. Pues ahí quedó escrito, Jesús, ¿esto qué te sugiere? No, a ver, como matizaba José Gregorio y decía Josep ahora último, es una historia que impresiona, que tiene desde luego muchas aristas para llevarnos un poco a la duda en según qué circunstancias. Es verdad que si nos ceñimos estrictamente a que, como señalaba Josep, todo sucedió así, se siguió esa cadena, estaríamos ante una anomalía bastante extraña. No obstante, y por poner un poco también ese prisma racional, que no tiene ni mucho menos por qué explicar algunas de las circunstancias que tuvieron lugar en este fatal accidente de los rodeos, es verdad que estamos en el terreno, vamos a decirlo así, de las premoniciones, pero a la vez estamos precisamente en un contexto de vuelo, algo que genera mucho desasosiego y mucha ansiedad a determinadas personas. Es decir, no es una situación de irte a dar un paseo por el campo, sino vas a coger un vuelo. Hay personas que les genera ese miedo, ¿no? Y hay veces que esa mezcla entre premonición, instinto y sexto sentido es resbaladiza en lo que respecta pues a tirar bien hacia el ámbito de lo paranormal o bien incluso pues eso, al ámbito un poco de la supervivencia inconsciente a veces. Bueno, pues como no te quiero romper los esquemas ni que te estés calentando la cabeza, vamos a una posible explicación a esto. Esta historia tiene un epílogo que invita al escepticismo o a mantener abierta la posibilidad de que estemos ante un hábil truco. ¿Cómo lo hizo Lee Fried? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que era alguien aficionado al mentalismo, al ilusionismo. Y en una época muy temprana, el mítico mago James Randi, azote con razón y muchas veces sin ella de los fenómenos presuntamente paranormales, pero especialmente de aquellos que aseguran controlarlos a voluntad, publicó un artículo en la revista The Humanities donde analizaba ya en esa época tan temprana lo que podía haber ocurrido y hablaba
de un posible truco, de algo que los magos podían controlar, y que de hecho nosotros en territorio español hemos visto en las últimas décadas, especialmente en manos de algunos ilusionistas, de algunos mentalistas, que son capaces de adivinar el número que saldrá premiado en la Lotería Nacional. Tal vez Fried logró dar el cambiazo, fue capaz habilidosamente de engañar a los responsables de la universidad. Lo cierto es que, tal y como nos confirmó Paul Vick, el responsable de Relaciones Públicas de la Universidad de Duke, nunca se pudo demostrar de qué forma hizo el truco. Al parecer incluso lo llegó a reconocer públicamente en el show de Johnny Carson, al ser retado a repetirlo y ser incapaz de poderlo hacer bajo unas condiciones de mayor control. Nunca explicó, como decimos, cómo pudo realizar ese truco. Bueno, un buen mago jamás revela sus trucos, pero también siempre existió la duda acerca de si reconoció o admitió la hipótesis del truco para evitar ser perseguido por la prensa y estar siempre en el punto de mira de quienes investigaban este tipo de cuestiones. El Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 en Onda Cero. Bueno, pues nos quedan apenas unos minutos y vamos a recordar otros casos, Josep, porque además en la primera, no sé si en la primera media hora o al comienzo de esta segunda hora, Laura comentaba que una de las grandes tragedias también vinculadas más allá de lo que es el accidente en sí, sino también a este tipo de apariciones curiosas que se producen en algunos aeropuertos, el de Chicago O'Hare. Bueno, pues parece que un grupo de 30 científicos ha analizado, no sé si recientemente, el incidente, y concluyen que todo esto, lo que ocurrió allí, el accidente, fue compatible con la aparición de un warp. ¿Qué es eso, un warp? No es un warp. Te explico. Hay un incidente ovni muy conocido que tuvo como escenario ese aeropuerto internacional O'Hare en Chicago. Estamos hablando de un incidente que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2006, cuando una docena de empleados del aeropuerto advirtieron la presencia de una misteriosa luz y lo típico, llaman, ¿no? Oye, que hay aquí algo extraño, un objeto metálico en forma de platillo. Eran las 4:15 de la tarde, horario de la costa este, y de repente este objeto que estaba estático hace una aceleración brusca hacia el firmamento y deja durante varios minutos un agujero entre las nubes. El parte meteorológico de ese día era nuboso. La torre de control aparentemente no detectó a ningún objeto en el radar, pero el agujero en las nubes estaba ahí perfectamente con forma de disco. Sí. Y la Administración Federal de Aviación dijo que no iba a investigar ese asunto, que le parecía una chorrada y que era algún tipo de fenómeno meteorológico. El caso es que años más tarde, Peter Davenport del National UFO Reporting Center se puso en contacto con un reportero del Chicago Tribune que había entrevistado a varios testigos y realizó una solicitud FOIA, esas de la Freedom of Information Act. Y esto puso al descubierto que la Administración Federal de Aviación había mentido, porque no solo había investigado el incidente, sino que además había un informe de 155 páginas que detallaba algunos asuntos de este avistamiento. De manera que no estaba claro que fuera un fenómeno meteorológico, y es más, de forma muy reciente, 30 físicos, atendiendo a este informe de 155 páginas y las descripciones que hicieron los testigos del incidente, sugirieron que ese agujero fue dejado por algún tipo de propulsión avanzada.
De hecho, hay un digamos, artículo en una revista de física aplicada se llama, que fue publicado en 2021 y que habla de un motor RAP, que esto no es lo que te comes, no son los... Pues es un rap, ¿no? Sí, que se escribe igual, solo que la R en lugar de la W va detrás. Vale. Que es una especie de motor Alcubierre. El motor Alcubierre es... Eso, la verdad es que es... En fin, no, digo yo que tiene mucho glamour lo de decir, es un... ¿Cuánto? Alcubierre. Alcubierre es este hombre mexicano y diseñó o es físico mexicano que diseñó teorizó sobre un sistema de propulsión conocido como impulso de deformación o impulso de distorsión, que es conocido como motor RAP y que es una forma de propulsión superlumínica que hoy por hoy es imposible, es solamente para la ficción. Sin embargo, estos miembros del equipo de física aplicada señalaron que su análisis, basado en testimonios, por lo tanto no puede transmitirse como prueba absoluta, podría estar, digamos, poniendo en solfa, demostrando la existencia de algún sistema avanzado de propulsión y que daría como consecuencia que ese avistamiento fue real y no una alucinación ni un fenómeno meteorológico. ¿Provocado por qué? Un objeto volante no identificado. No le vamos a poner... Vuelvo a repetir, provocado. No le vamos a poner el nombre de nave superlumínica extraterrestre, ¿no? Eso es lo que a ti te gustaría. Claro. Bueno, pues nada, yo no sé si nos va a dar tiempo. Estamos ya a punto de afrontar los minutos finales del Colegio Invisible para llegar a las conclusiones, pero no sé si da tiempo, Laura, a tocar el tema de un señor llamado Cooper o lo dejamos para otra ocasión. ¿Tú qué opinas? Se puede tocar en plan rápido, porque es un caso que se puede explicar muy rápido. Mira, no es un caso de fantasmas, pero es un caso cuanto menos sorprendente, porque es el único caso, la única persona que ha secuestrado un avión comercial en Estados Unidos y se ha salido al menos con la suya aparentemente. Y es que el hombre lo que hizo es el día antes de Acción de Gracias, en 1971, embarca en un vuelo de Portland a Seattle después de las 3 de la tarde y le da una nota a la azafata solamente despegar. En la nota pone que quiere una serie de condiciones para no hacer estallar el avión y le muestra a la azafata una especie de bomba que lleva encima. El caso es que lo que pide son $200,000 en efectivos y 4 paracaídas. El vuelo para en Seattle, reposta, cambia de pasaje y de personal de a bordo, de tripulación, vuelve a despegar y en mitad de ese vuelo, con ya el dinero cogido en el aeropuerto de Seattle, el señor desaparece con el paracaídas. Nunca más se le encontró, ni vivo ni muerto. Sí que se encontró cerca de uno de los ríos de la zona algún billete del rescate, pero al señor jamás se le encontró. Hubo una calavera que se encontró que no se supo de quién era, pero que no, desde luego, después de las pruebas no era de él. Es un caso sin resolver, un caso que no deja de ser sorprendente dentro de la aviación porque no es fácil hacer un secuestro de este estilo. Sí, la sensación que da es que parte de la pasta la perdió, ¿no? Sí, claro. Eso parece. O parte de la pasta la perdió o no consiguió sobrevivir, que es otra de las posibilidades. Ahora, nunca se ha encontrado el cadáver. Bueno, qué cosas. El Colegio Invisible en Onda Cero. Into the distance, ribbon of black, stretched to the point of no turning back. Can't keep my eyes from the circling skies. Tongue tied and twisting just to earth. Yes, they Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
I'll be sitting till the evening comes. Una música un poco más amable para un tema que hoy ha sido intenso. Y claro, yo creo que la conclusión en este caso es preguntarnos si normalmente las catástrofes, sobre todo catástrofes de este nivel tan brutal, ¿no?, como las que hemos estado tocando a lo largo de estos minutos, son un caldo de cultivo, un terreno abonado ideal para que luego se produzcan todo tipo de historias que estarían rayando la leyenda urbana, o es que realmente es un terreno abonado para los fenómenos paranormales. Laura, ¿tú qué opinas? Yo creo que mi opinión es obvia, yo creo que sí. Creo que evidentemente donde ocurren sucesos trágicos y luctuosos acaba dejando una impronta en el lugar que, bien sea por impregnación o bien sea por fenómeno paranormal, puede producir efectos. Yo sé, Jarro, venga, te toca. Pues indiscutiblemente. Indiscutiblemente que puede ser un caldo abonado para la leyenda urbana o para la leyenda, sin más. Se me quedó en el tintero, por ejemplo, un caso que yo creo que a ti también te gusta mucho, que es el de la famosa mensaje Stendek, ¿no? Se ha sabido muy recientemente que aparte del misterioso mensaje de este avión desaparecido en 1947 en la cordillera de los Andes, pues había una cosa que le dio un aspecto prácticamente legendario. No hablamos de ovnis ni extraterrestres, hablamos de oro y de una misteriosa película que aparecieron en el rescate de ese avión 53 años después. Es decir, que estuvo desaparecido durante ese tiempo sobre el que se especuló acerca de ese mensaje, y sin embargo después aparece cuando van los primeros rescatadores, que fueron digamos senderistas o alpinistas aficionados. Allí les llaman andinistas. Andinistas. Claro, bueno, claro, por los Andes y porque andan, ¿no? Me imagino, era la broma. Pues eso, que descubrieron que habían oro y además se había encontrado un misterioso film. De eso lo dejamos porque yo creo que puede dar para una segunda parte de Enigmas Aéreos, porque efectivamente la leyenda y la realidad en el mundo de la aviación yo creo que se mezclan con una cierta intencionalidad. De un lado, y tú lo decías al principio, no es nuestro medio. El agua como el aire no son inalcanzables. Nosotros no podemos agitar los brazos y volar, a pesar que algunos lo intenten. Bueno, nadar sí, ¿eh? Bueno, sí, nadar sí, pero lo de volar, yo no conozco a nadie que haya salido volando, y lo de Superman nos queda un poco, nos queda un poco lejos. Con lo cual, es un terreno enigmático que nos da miedo, y ese miedo y los enigmas se abrazan muchas veces con la leyenda. El misterio de los aviones, sobre todo de los que desaparecen, el vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas, el MH370, esa idea de que un avión desapareció durante 37 años y reapareció lleno de calaveras. En fin, hay historias fascinantes que algún día trataremos. Hay esta una novela que se titula Última Llamada, ¿no?, que escribió Laura Falcó, y que tiene mucho que ver con la aviación también. Tiene que ver con aviones, sí, tiene que ver con aviones, efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, esa novela, recomendación, Última Llamada, de nuestra particular Agatha Christie, es la novelista del programa, publicado por Edasa. Jesús, ¿tú qué opinas? Pues rápidamente, yo creo que obviamente en este tipo de circunstancias o de catástrofes, ¿no?, que marcan a una sociedad, que marcan una época, obviamente estamos ante un impacto social que, como todo este tipo de situaciones, al margen de la realidad o no de los supuestos fenómenos paranormales que se desenvuelven alrededor de estas circunstancias, insisto, no es tal el impacto que es casi normal y natural que acabe expandiéndose un poco por esos derroteros, ¿no?, de la premonición, de qué habría pasado si se hubiera evitado, porque al final la herida que deja abierta y el dolor es propensa a esas circunstancias. Y con respecto a los enigmas aéreos, hoy nos hemos centrado principalmente en catástrofes, pero como decía Josep, nos llevan desde los viajes en el tiempo a otras dimensiones, a incluso cuando la aviación comenzaba y daba miedo, había gente que, igual que se habla ahora de secuestros extraterrestres, hablaban de secuestros de aeroplanos cuando todavía el avión no se conocía. O sea, es un mundo inmenso que podemos seguir explorando. Yo no sé qué tiene la aviación y sobre todo el volar, pero está claro que es algo que ha fascinado al ser humano, que ha intentado desde... No voy a remontar al gran Leonardo, porque seguramente tendría que ir muchísimo más atrás en el tiempo, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando uno habla con pilotos, y tengo la fortuna de tener varios amigos entre ellos,
sea lo que sea que pasa por ahí arriba, sea lo que ves, es muy parecido a lo que les ocurre a los astronautas. De repente se despierta una especie de espiritualidad que en muchos casos ni tan siquiera existía. No voy a decir que estuviera latente, es que ni tan siquiera existía. Pues eso, el ansia por volar. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Yo sé, Jarro, con esta música de despedida vamos a recordar qué cositas tenemos preparadas para estas próximas semanas, meses, porque hay algún que otro viaje que nos va a llevar a recorrer los cielos de gran parte del planeta. Pues sí, porque este mes de agosto es un mes para conocer Bolivia y Perú. Toma ya. La primera parte ya está completa desde hace mucho, pero nos quedan unas 10 plazas aproximadamente. ¿De la segunda parte? De la segunda parte. Primera quincena, segunda quincena. Eso es, del 17 al 29 de agosto visitamos Bolivia y Perú en un viaje alucinante que nos llevará a recorrer desde lugares emblemáticos como la Puerta de Tiahuanaco, el lago Titicaca, las pistas de Nazca, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Cuzco, en fin, suma y sigue. Y además allí invitaré a nuestros queridos invisibles a tomar una cerveza en un sitio que me encanta, se llama el Kamikaze, que está ¿Kamikaze? en Cuzco. Sí, es una taberna cutre patatera, pero qué bien se está allí. Pero hay más cosas, venga, anda. Sí, porque del 29 de octubre al 2 de noviembre hay un Halloween muy especial que tiene como escenario Transilvania y a la reina de los disfraces, que es Laura Falcó. A ver qué dice, que se ha quedado callada. Bueno, este año además tiene de especial que al ser en Transilvania hemos decidido que sea monotemático, es decir, va a ser el baile de los vampiros, recordando la famosa película de Roman Polanski. Además que será en un castillo que nos cerrarán solo para nosotros. Así que bueno, que yo creo que más idílico no puede ser el plan. Bueno, no sé si idílico o terrorífico, depende cómo lo veamos. Ya, se está relamiendo, es que claro, no me extraña. O sea, ya vuelvo a repetir, ahí podemos, lo dije ya hace unas semanas, se puede ir de vampiro o de cazavampiros. Yo todavía no me he decidido de qué voy a ir, porque la última vez que me vestí de vampiro me dijeron que me parecía a Mario Vaquerizo. O sea, que no sé tampoco qué vinculación había. Yo intentaba ir de Black ¿Será por la cerveza que llevabas? No, por la película de Drácula, que sabes que es un Drácula muy pop, ¿no? Pues en este caso dijeron, no, tú vas de Mario Vaquerizo. A otro querido compañero le dijeron que parecía a Charlie, el de la fábrica de chocolate. No, hombre, que también es Black Tepes. En fin, tendremos que afinar un poquito más con el disfraz en esta ocasión. También os recomendamos que leáis las historias del año cero, porque además, es que fue una coincidencia. Esto sí que fue una coincidencia. En el mismo momento en el que el Papa Francisco se estaba yendo a la casa del Padre, salía a la calle las historias del año cero preguntándonos, después de Francisco, ¿qué? Pues independientemente de que haya nuevo Papa, no sabemos qué es lo que pasará con esta institución vieja y enigmática que es la Iglesia. En fin, que todas estas cositas que os estamos preparando las podéis consultar en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. Y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida, así que Laura Falcó, nos oímos dentro de unos días en la otra crónica de la actualidad, en esta ocasión con Charlie Channels, Carlos Canales, Miguel Pedrero y Juan José Sánchez Oro. Pues nada, que nos vemos en muy, muy poquito. Querido capitán Pescanova, que surcas las aguas procelosas del conocimiento, José Guijarro, nos oímos dentro de una semana, un placer como siempre, que sé que hoy te lo has pasado bien, porque tú todo lo que sea volar, sea con lo que sea, da igual, volando voy, volando vengo. Voy. Pues será hasta dentro de 7 días, claro que sí. Un abrazo a todos. Y si hay alguien que vuela, evidentemente es un dragón. Si admitimos que no es un animal mitológico, sino que tiene presencia todos los viernes en Radio Castilla-La Mancha a partir de las 12 de la noche, pues evidentemente ahí está el dragón invisible de Jesús Ortega, que podéis escuchar esa mirada sanamente escéptica y divertida al mundo del misterio. Jesús,
también te dejamos volando como un dragón. Volando, pero aquí dentro de 7 días otra vez. Un placer. Pues aquí estaremos todos para contaros muchas más cositas. Dentro de una semana nos vamos a meter en un cuarto muy especial. Ya os contaremos, en un cuarto muy, pero que muy especial. Y además os iremos anunciando lo que está por venir a partir del mes de junio, porque el Colegio Invisible vuelve a Mega, vuelve a televisión, y estamos montando una que va a ser una auténtica pasada. Pero bueno, ahora lo que toca es que os quedéis con nuestras queridas compañeras de No Sonoras. Nosotros regresamos dentro de 4 días en la otra crónica de la actualidad en el Colegio Invisible. Hasta entonces, felicidad para todos.